Un saludo muy, pero muy rico y nutritivo para todos los hermanos esparcidos por diferentes latitudes. No importa el lugar donde te encuentres. Estamos felices, gozosos, porque una vez más podemos engordarle al rebaño. Hoy te traemos el tema número 441 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Aquí estamos felices porque ser un atalaya en los muros de Sion es un privilegio demasiado, pero demasiado grande. Y por esa razón y muchas razones más, nos sentimos gozosos y felices porque no solamente podemos predicar, sino también podemos enseñar. Y como si fuera poco, también podemos desenmascarar como vamos a hacer hoy. Hoy vamos a desenmascararle a otro de los perros mudos que existen dentro de la organización. Es realmente lamentable, mis amados, pero es la realidad. Y no se puede tapar el sol con un dedo. Si usted desea comunicarse con nosotros y desea recibir los temas anteriores, porque acá figura el tema 441, pero si usted desea recibir los temas anteriores, comuníquese con nosotros a este número de WhatsApp que aparece aquí y con mucho gusto vamos a enviarle el pan que trajimos de la panadería del cielo. Oh, mis amados, qué hermoso. Qué privilegio es poder engordarle al rebaño. Y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema bastante tremendo. Vamos a mirar un poco nuestra pizarra porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender a capa y espada con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. El tema se titula Desenmascarando al perro mudo de Vladimir Polanco. Es tremendo, es realmente dolorosísimo lo que tenemos que hacer hoy, pero lo tenemos que hacer. Y saben una cosa, yo sé que no me van a creer, pero como tengo forma de comprobar, no tengo ningún reparo en decirlo y en público. Noten, el nombre de este perro mudo es el mismo nombre que Putin, el presidente de Rusia. Putin también se llama Vladimir. Pero yo les puedo corroborar que Vladimir Polanco a los ojos de Dios es peor que Putin. Peor que Putin. Si Putin es un criminal, un corrupto, un delincuente, un asesino, a los ojos de Dios, Vladimir Polanco es peor que Putin. Y eso yo les puedo demostrar con el tema que ya tenemos grabado, que se titula A los ojos de Dios. ¿Quiénes son los más pecadores? ¿Quiénes son los más pecadores a los ojos de Dios? Así se titula el
tema. Entonces, en ese tema yo demuestro que Vladimir Polanco, aunque diga que es pastor adventista y famoso acá en Sudamérica, en Centroamérica, eso no interesa. Pero si ustedes quieren, me piden y con mucho gusto yo les envío ese tema. Porque lo que vamos a desenmascarar hoy es realmente terrorífico. Ahora, vamos a ver si yo puedo hacerles escuchar la barbarie y la locura que dice este hombre. Vamos a una enseñanza distintiva, que es uno de los grandes mitos. ¿Qué distintivo tenemos que traer nosotros? Este libro tiene 3.500 años. ¿Por qué los adventistas creen que ellos son los que tienen y verdades que nadie dice? Eso es una falacia. Nosotros enseñamos, le enseñamos a la iglesia. Sí. Bueno, esa es una interpretación que nosotros le damos a recibir. Sábado, ese que inventó es la inmortalidad, la inmortalidad del alma, es el invento artista, la segunda venida, es un invento artista, hay un vengador en el cielo, es un invento artista, esa es la grande verdad distintiva de los dioses. Imagínense, hermano, lo que este hombre está diciendo. Es realmente para morirse de un infarto. ¿Saben lo que este hombre está diciendo acá? Que nosotros como adventistas del séptimo día no tenemos ninguna de las verdades distintivas que decimos tener. Y eso él dice que es una falacia y una mentira. Qué tremendo, hermano, hasta dónde llega la ceguera y la locura, porque realmente es esa la realidad. Entonces, vamos a desenmascararle a este perro mudo de Vladimir Polanco, porque realmente, como dice Bukele, se pasó la raya. Pasó una raya de la cual nunca tenía que haber pasado. Así que vamos a desenmascararle a este Polanco. Entonces, en primer lugar, vamos a saborear los versículos que tenemos acá. Acá tenemos los textos claves que son 3 que nos van a servir como trampolín para zambullirnos al tema de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Este versículo 4 es clave mayúscula. Es un pasaje extremadamente clave. Y noten lo que dice. El cual quiere. El cual quiere es Cristo, es Dios el Padre y es el Espíritu Santo también. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, y ahora viene el detalle que vamos a enfatizar. Y vengan, ¿a qué dice? Mucho ojo con este detalle, al conocimiento de la verdad. Por visto, Polanco se olvidó por completo de este versículo. Primera de Timoteo 2:4 no existe en la Biblia de Vladimir Polanco. No existe, porque si él entendiera bien este versículo 4, principalmente la última parte, jamás, pero jamás diría la barrabasada que dijo
en el audio que les hice escuchar. Pero ese no es el único. Noten lo que dice también Primera de Timoteo 3:15. Este es otro pasaje preciosísimo. Y dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahora viene mucho, pero mucho ojo con el detalle con el que nos vamos a encontrar, porque tiene muchísimo peso. Termina el versículo diciendo: columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Noten, hermanos, ese detalle tiene un peso magnífico. ¿Qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Aquí nos encontramos con otro pasaje que sí o sí tiene relación con este versículo 4 que aparece aquí. Ya vamos uniendo cabos. Ya hemos unido dos cabos claves. Ahora saltamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Pero para agarrar un poco de contexto, vamos a leer también el 24. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y ahora viene: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, y ahora viene, que se arrepientan y noten cuál es el propósito que Dios tiene en mente al llevarle a esas personas al arrepentimiento. Noten cómo dice el versículo 25, la última parte: para que conozcan, o para conocer qué cosa, la verdad. Ahí es. Noten, hermanos, qué importantísimo. Aquí lo que tenemos es crucial. Ya hemos unido tres cabos. Ahora, otro detalle importantísimo, otro versículo que también sigue el mismo hilo de pensamiento, es otro pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 16. Y este pasaje se me olvidó poner acá. Acá tenemos que poner Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Ahora van a ser 4 los cabos que estamos uniendo. Noten lo que dice el versículo 13 de Juan 16 y que calza con los anteriores. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, y ahora viene, hoy el detalle que viene ahora, Él os guiará a toda la verdad. Ayer, noten, hermanos, ese detalle es clave, demasiado, pero demasiado clave. Ahora, noten, hermanos, el bombazo que se viene a continuación. ¿Sabían ustedes que Vladimir Polanco, al decir esa barrabasada que dijo en el audio que les hice escuchar, sabían ustedes que este Polanco está en la misma situación
que el doctor Kellogg's sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? O sea que Vladimir Polanco está poniendo sus pies en la misma senda o él está transitando el mismo camino por el cual estuvo en vida el famoso doctor John Kellogg. Ahora, escuchen este bombazo, hermano, que vamos a lanzar al aire. Es una visión que la señora White tuvo y que está en un libro que casi nadie tiene. El libro es Mi Mujer de Visión, página 464, y es una visión que la señora White tuvo y que es tremendo, pero calza perfectamente con este tema. Noten lo que dice esta visión de la señora White. Dice, se me ha mostrado, noten ese detalle, se me ha mostrado que el autor de este libro, ¿qué libro? Está hablando del libro que escribió el doctor Kellogg sobre el panteísmo. Está hablando del libro que él le puso como título El Templo Viviente, donde él demuestra la teoría satánica sobre el panteísmo. Qué impresionante lo que viene a continuación. Dice, se me ha mostrado que el autor de este libro está en una senda falsa. ¿Cómo? Está en una senda falsa. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué? Noten por qué. ¿Ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo? ¿Cómo? ¿Qué le pasó al doctor Kellogg? El doctor Kellogg perdió de vista, ¿qué cosa? Las verdades distintivas. Perdió de vista los rasgos característicos de nuestra fe. Perdió de vista por completo eso. Y por esa razón se estrelló con esa roca llamada panteísmo. No sabe a dónde sus pasos lo están dirigiendo. Oh, mis amados, qué fuerte que es esto. Quiere decir entonces que el motivo o uno de los motivos por el cual el doctor Kellogg se hundió en el fango llamado panteísmo fue porque perdió de vista las verdades distintivas. Qué impresionante, mis amados, es este detalle. Este detalle es crucial. Esto lo tenemos que subrayar a muerte porque es un detalle que tiene muchísimo, pero muchísimo peso. Entonces, subrayen a muerte lo que acabamos de decir en sus mentes porque es demasiado tremendo. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando vemos que son despreciadas las verdades distintivas que tenemos como pueblo?
Esa es una pregunta fundamental. O sea, cuando se levantan perros mudos como Polanco o como cualquier otro, porque casi todos están levantando en sus manos la infernal antorcha de la falsa profecía. Casi todos, solamente que algunos son peores que otros. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Mensajes selectos, tomo 2, página 422, nos va a decir cuál debería ser nuestra actitud. Dice así: mientras el desprecio que se coloca sobre los mandamientos de Dios induce a muchos a suprimir la verdad. Noten, ¿qué pasó ahí? Noten, mientras que muchos desprecian o arrojan desprecio sobre los mandamientos de Dios, induce a muchos a suprimir la verdad. ¿Y qué pasa si suprimimos la verdad? Suprimir la verdad equivale a hacer desaparecer de la Biblia este versículo 4, hacer desaparecer de la Biblia este versículo 15, hacer desaparecer este versículo 25 y esta promesa que aparece en el versículo 13, eliminarla. Eliminar por completo esa promesa. Eso es arrojar menosprecio sobre la verdad. Pero ahora viene, noten lo que dice: los que son fieles mantendrán en alto con todo fervor las verdades distintivas. Noten, hermanos, qué tremendo. Los que son fieles mantendrán en alto las verdades distintivas. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿cómo puede ser que este Vladimir Polanco diga que nosotros no tenemos ninguna verdad distintiva y menciona alguna? Menciona, por ejemplo, el sábado, el estado de los muertos y la segunda venida. 3 cosas menciona, ¿verdad? Y después menciona también el santuario, pero eso lo vamos a dejar para después, porque la barrabasada que se mandó ahí fue horrible. Pero vamos a mencionar estos 3. Él dice: ¿de dónde los adventistas sacan que tenemos verdades distintivas si esas verdades siempre estuvieron allí? Ahora, yo te pregunto, hermano, el estado de los muertos, ¿todas las iglesias evangélicas predican correctamente el estado de los muertos? La respuesta es no. La mayoría predica mal ese tema. Entonces, ¿cómo él ahora me va a hacer creer a mí que el estado de los muertos no es una verdad distintiva? Ahora, yo le pregunto a él, ¿para qué entonces Dios puso en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para qué puso la vara de Aarón y el potecito del maná si nosotros no tenemos verdades distintivas? O sea, en otras palabras, al decir esa barrabasada, él está echando por tierra las verdades distintivas que aparecen en el lugar santísimo del santuario. Imagínense, hermano, es demasiado grave lo que este hombre está predicando desde el púlpito. Imagínense, hermano, hasta dónde. Después dice también que la ley siempre estuvo ahí en la Biblia, pero no se trata de que siempre estuvo o que nunca estuvo, no se trata de eso.
Después vamos a ahondar un poco más en este tema. Ahora, acá dice que los que son fieles mantendrán en alto con todo fervor las verdades distintivas. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva eso? Vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Aquí está. Es este pasaje que vamos a leer ahora, es precioso. Aquí está, hermanos, cuál debería ser nuestra actitud. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a las verdades distintivas. Fiel a esto, y no solamente fiel a esto, sino exaltarlo, ponerlo en alto. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, ¿cómo Polanco se va a dar el lujo de decir que Daniel 8:14 y el santuario es una simple interpretación que nosotros tenemos? Hermano, eso merece eso merece la cárcel, eso merece cadena perpetua y al final, cuando sea viejito, la inyección letal, hermano. Es realmente terrible. Este hombre ya no puede más. Es realmente el colmo de los colmos. Tenés que ser exageradamente terrorífico para decir que Daniel 8:14 es una simple interpretación que nosotros tenemos. Es realmente terrible que diga una barbarie de esa naturaleza. Ahora, en la cita que vamos a leer a continuación, que está sacado del libro El Otro Poder, página 53. Escuchen, hermanos, lo que está profetizado acá, porque esto es para quedarse electrocutado. Noten lo que dice. En el futuro se levantarán engaños de toda clase. Imagínense, se levantarán engaños de toda clase. Y lo que les hice escuchar de este Polanco es justamente eso. ¿A cuánta gente este hombre le está engañando? ¿Cómo? Porque él, al decir es una simple interpretación, eso le puede llevar a la perdición a miles de adventistas que hoy por hoy están en la cuerda floja. A miles les puede llevar, pero como él está ciego y está siendo poderosamente usado por Satanás, ni cuenta se da de lo caro que le puede salir las barrabasadas teológicas que está predicando. Entonces, dice acá, en el futuro se levantarán engaños de toda clase. El enemigo introducirá falsas teorías como que no hay santuario. Ahí está. Ahora bien, hermano, escuchen bien la pregunta que viene ahora porque es clave. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sea en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años. ¿Cómo? ¿Qué dice? En los últimos 50 años, dice. Ahora, esta declaración, ella lo escribió en el año 1905. Ahora, a 1905 le tenemos que restar 50 años. ¿A qué fecha nos lleva? A 1845, 1846 en adelante.
Noten, quiere decir entonces que después de 1844 empezaron a surgir las verdades distintivas que tenemos como pueblo. Entonces, ahí surge el sábado, el santuario, el estado de los muertos, la reforma pro salud y otras verdades más. Pero esta fecha es fundamental porque, como ya dijimos, si a 1905 le restamos 50, es justamente 1845, 1846 en adelante. Y aquí la señora White dice, ¿dónde encontraremos seguridad? A menos que sea en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años. Quiere decir que estas verdades distintivas empezaron a surgir después de 1844 en adelante. Ahora, otra cosa que Polanco se olvidó por completo. ¿Saben de qué otra cosa se olvidó? Vamos a Daniel. Vamos a Daniel capítulo 8. Vamos a Daniel capítulo 8 y les voy a decir de qué detalle Polanco se olvida por completo. Parece que en la Biblia de Polanco no existe este versículo. Noten lo que dice el versículo 12. El versículo 12 no existe en la Biblia de Polanco, porque si existiera, él no diría una barrabasada como la que dijo. Noten lo que dice el versículo 12, Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo. Noten, está hablando del cuerno pequeño. Está hablando de ese cuerno pequeño que es lo mismo que el papado. Y noten lo que dice que el cuerno pequeño iba a ser. Noten lo que dice. Y echó, ¿por qué dice? Y echó por tierra, ¿qué dice? La verdad. Él hizo cuanto quiso y prosperó. O sea que Polanco se olvidó por completo, pero por completo se olvidó Polanco que el cuerno pequeño iba a echar por tierra las verdades de Cristo, de la palabra de Dios, y las iba a embarrar. Las iba a embarrar en la tierra. Las iba a cubrir de escombros. Las iba a enterrar. Eso Polanco se olvida por completo. Polanco no está ni enterado de que una de las labores infernales del cuerno pequeño era echar por tierra la verdad. Por eso es que después de 1844, cuando se cierra la puerta del lugar santo y se abre la puerta que da al Santísimo, ahí Dios iba a levantar un pueblo que iba a resurgir, que iba a levantar las verdades que tenemos como pueblo y que el cuerno pequeño las iba a tratar de destruirla por completo o hacerla desaparecer del universo. Oh, mis amados, y ahí entra Daniel 8:14, cuando dice que el santuario iba a ser purificado y eso sucedió después del 22 de octubre de 1844, cuando
la iglesia empieza a predicar las verdades distintivas que luego nos hicieron un pueblo peculiar. Y eso estaba profetizado. ¿Dónde? Vamos a buscar. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 21. Estaba profetizado y aquí lo tenemos claramente y lo vamos a ver. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 21. Clave, pero clave mayúscula. Y Hechos 3:21 corre paralelo con Daniel 8:12. Daniel 8:12 y Hechos 3:21 lo tenemos que estudiar juntos. Noten lo que dice el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, está hablando de Cristo. Y dice que es necesario que el cielo, o podríamos decir también el santuario celestial, lo reciba. Y ahora viene un detalle que no se nos tiene que escapar ni por desgracia. Hasta. Noten ese hasta. Ese hasta tiene muchísimo peso. ¿Saben por qué? Porque ese hasta es lo mismo que 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? Porque noten lo que dice. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. No, hermano. Ese detalle es clave. ¿Hasta los tiempos de qué? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas es lo mismo que decir restauradores de verdades. Subrayen a muerte ese detalle. Restaurador de verdades. Y eso sucedió después de 1844 en adelante. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo ahora. ¿Qué representa los escombros bajo los cuales el papado echó por tierra la verdad? Porque el versículo 12 de Daniel 8, dice, echó por tierra la verdad y puso escombros encima. ¿Y qué representa esos escombros? ¿Qué representa el lodo, el barro que el papado fabricó para embarrar las verdades celestiales? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Noten lo que dice, recibiréis poder, página 327. Recibiréis poder, página 327. Dice, las verdades de la palabra de Dios habían sido sepultadas bajo los escombros de las malas interpretaciones y los dichos de los hombres. Ahí vamos a parar un ratito. ¿Qué representan los escombros? Los escombros representan las malas interpretaciones. Interpretaciones. Ahí está. Las malas interpretaciones o también los dichos humanos. Ahí está.
Eso representa los escombros, las malas interpretaciones o los dichos de los hombres. Eso representa el barro con el cual el cuerno pequeño echó por encima de las verdades celestiales y los embarró por completo. Entonces, Dios tenía que levantar un pueblo después de la fecha profetizada por Daniel 8:14 para que ese pueblo pueda levantar en alto y predicar y enseñar esas verdades maravillosas. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora. Sigue diciendo la declaración. Bajo el poder del Espíritu, los apóstoles separaron la verdad de las teorías falsas y dieron al pueblo la palabra de vida. Oh, mis amados, qué hermosura, qué belleza que tenemos acá. Qué tremendo, hermano. Díganme si no es una profecía cumplida. Después de la fecha indicada de la restauración de todas las cosas, como dice Hechos 3:21, los verdaderos hijos de Dios tuvieron que pulir esas verdades y presentarlas al pueblo. Ahora, ¿de qué otro versículo se olvidó por completo Polanco? ¿Saben de qué otro pasaje Polanco se olvidó? De Isaías 58. Vamos a buscar. Isaías 58, versículo 12, no existe en la Biblia de Polanco. No existe ese versículo en la Biblia de Polanco. En la tuya y en la mía sí, pero en la de él no. Noten lo que dice el versículo 12. Clave mayúscula es este pasaje. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Ese es un detalle clave. Noten, los cimientos de generación y generación levantarás. Ese detalle es clave. Y serás llamado, ¿qué dice? Reparador. Ahí está. Noten, reparador o restaurador son sinónimos. Reparador de portillos. Reparador de portillo. Ese tiene es impresionante, hermano, la riqueza que hay acá. Reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. ¡Qué espectáculo, hermano, tenemos acá! ¿Saben cuándo se cumple el versículo 12 de Isaías 58? Después de 1844. Restaurar las verdades que el cuerno pequeño había echado por tierra. Qué impresionante, hermano. Ahora, esa, esa, esa expresión, reparador de ruinas antiguas, edificarán las ruinas antiguas. Ese pedazo tenemos que conectar con Nehemías. Vamos a buscar Nehemías capítulo 2. Vamos un momentito, por un minutito a Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 5.
Noten, tenemos que conectar Isaías 58:12, tenemos que conectar con Nehemías 2:5. Y noten por qué. Dice así, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Noten que Nehemías le está solicitando o pidiendo al rey. Noten, envíame a Judá. Noten, hermano, ahora viene el detalle. A la ciudad de los sepulcros de mi padre. Y noten, hermanos, lo que viene ahora. El detalle que viene ahora es clave. Noten cómo termina el versículo 5. Y la reedificaré. Qué interesantísimo, hermano. Ese detalle calza perfectamente con Isaías 58:12. Está hablando de lo mismo. Ahora, noten lo que tenemos también en Isaías 60. Vamos a unir estos tres versículos. Vamos a unir Isaías 60, verso 4. Perdón, Isaías 61. Isaías 61, 4. Noten, son tres versículos que lo tenemos que entrelazar. Isaías 58:12, Nehemías 2:5, Isaías 61:4. Esos tres versículos hablan de lo mismo. Noten lo que dice. Versículo 4. Reedificarán, ¿qué dice? La ruina antigua. Este versículo tampoco está en la Biblia de Vladimir Polanco. No existe este versículo en la Biblia de él. Noten lo que dice. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Noten que acá aparece la palabra escombros. Y ya dijimos que escombros representan las malas interpretaciones o los dichos humanos que sirven para embarrar las verdades que el cuerno pequeño echó por tierra. Noten, tres versículos que hablan de lo mismo. Ahora, noten lo que dice la señora White en Cristo Triunfante, página 341. Esta cita va a arrojar luz sobre los tres versículos que acabamos de leer. Dice, en el capítulo 58 de Isaías se especifica, noten, se especifica la obra de los que adoran a Dios. Y ahora va a citar el versículo 12. Y ahora dice, el monumento de Dios, su séptimo día de reposo, será ensalzado. Noten, o sea que cuando Vladimir Polanco dice que el sábado siempre estuvo en la Biblia. Ahora, yo les pregunto, la iglesia presbiteriana estaba profetizada que iba a arreglar el agujero que el papado hizo en la ley. La iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia bautista, la iglesia metodista, esas iglesias iban a arreglar ese agujero que el papado hizo en la ley de Dios al quitar el sábado y poner el domingo.
La respuesta es no. ¿Cómo la iglesia presbiteriana, cómo la iglesia anglicana va a reparar eso si resulta que ellos guardan el domingo? No tiene sentido, mi estimado. Es realmente una barbarie lo que dice este hombre. Este hombre se olvidó por completo que el cuerno pequeño iba a embarrar las verdades distintivas y que como pueblo nosotros estábamos llamados a levantarlo en alto y proclamarlo y enseñarlo al mundo. Pero lastimosamente él se olvidó por completo y por eso dijo la locura teológica que les hice escuchar. Ahora, Testimonio, tomo 3, página 627. Escuchen lo que dice. Testimonio, volumen 3, 627. El pueblo del Señor está procurando reparar. Ahí está. Reparar la brecha que ha sido hecha en la ley de Dios. Y adivinen qué versículo la señora Juárez va a citar ahora. Va a citar Isaías 58, 12 al 14. Ahí está. Entonces, ¿cómo él se va a dar el lujo de decir que nosotros como pueblo no tenemos ninguna verdad distintiva? Eso es una locura, hermano. Pero tenés que estar enfermo de la cabeza para decir una barbarie de esa naturaleza. Oh, mis amados, qué impresionante. Es realmente tremendo, pero lo importante es que le quitamos la careta a este perro mudo de Polanco. Eso es lo importante. Con este tema le desenmascaramos y así como él predica disparates desde el púlpito, nosotros también en público le vamos a quitar la careta. Y no va a ser la última vez, porque tenemos muchos perros mudos más por delante a quienes le vamos a desenmascarar, porque realmente están siendo poderosamente utilizados por Satanás y sus ángeles. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y si deseas comunicarte con nosotros y recibir los temas anteriores, con mucho gusto lo puedes hacer. Y si deseas apoyarnos, si Dios pone en tu corazón el apoyarnos con tus diezmos o tus ofrendas, también te vamos a agradecer porque lo necesitamos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos en el próximo programa cuando volvamos a traerle otra porción más de los panes del cielo. Que Dios te guarde y te proteja de todo peligro. Que los ángeles con sus poderosas alas te puedan proteger de todo mal. Que Dios te bendiga hoy y siempre.